Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a hacer una exposición sobre la crisis financiera mexicana en el año 1994 y las repercusiones que tuvieron en otras economías. Esta crisis financiera que ocurrió en el año 1994 en México se le conoce internacionalmente como el efecto tequila, que fue una crisis financiera y se origina a causa por la falta de las por la falta de las reservas internacionales, la devaluación de la moneda local, el fortalecimiento de la moneda extranjera, que en ese momento hubo una devaluación del peso mexicano y pues obviamente hubo una devaluación y principalmente la crisis en ese momento se enfocó fue en el área del tequila. Y pues como creo que todos tenemos conocimiento, el tequila es uno de los recursos más importantes que tiene México, porque México es un excelente exportador y productor de tequila, específicamente el agave, que del agave sale el tequila, ¿verdad?, con un proceso de destilación y un proceso bastante largo. Entonces pues México se considera uno de los países con los que tiene más exportación y importación de tequila, o mejor dicho, toda su producción pues obviamente se consume dentro de aquí de México. Vamos a hablar ahora sobre los antecedentes y las causas de lo que fue la crisis de 1994. Fue una crisis que afectó principalmente el ámbito económico en México en 1994 y tuvo repercusiones pues obviamente globales, porque pues como les comentaba anteriormente, México es un país exportador de tequila. Los antecedentes y las causas que ocurrieron de esta crisis fue la liberación de la financiera, el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente, el tipo de cambio fijo, la inestabilidad política. Específicamente en la inestabilidad política para ese año, pues sí estuvo bastante movida por la muerte de un candidato a la presidencia, Colosio, y pues eso hizo que la economía en este país pues estuviera muy movida y probablemente llegara a una crisis, porque no solo era la crisis económica, sino también tenía mucho que ver con el tema de la sociedad. También el aumento de las tasas de interés por medio de Estados Unidos, pues obviamente le alzaron el porcentaje de las tasas de interés, y esto fue una de las causas de esa crisis del año 1994. El peso, como lo mencioné anteriormente, que en diciembre de 1994 el gobierno mexicano decidió devaluar el peso. Obviamente al devaluar el peso, pues obviamente la economía se ve afectada, y esta medida no fue suficiente para detener la salida de capitales y pues obviamente de la crisis. La crisis bancaria y financiera, que tuvo la devaluación del peso y la salida de capitales, desencadenaron una crisis bancaria y financiera donde las reservas internacionales de México se agotaron, pues obviamente con mayor rapidez. Tuvo una intervención del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos para el siguiente año, que fue en enero de 1995. También por medio de estos dos entes tuvieron aproximadamente un rescate o una ayuda de aproximadamente $50,000 millones, donde el gobierno pretendía hacer una estabilidad en la economía, pero pues esto estuvo medio complicado en esos años, porque obviamente ya había pasado la crisis financiera del 1994. La evidencia estadística de las principales variables que podemos ver en este caso, se puede decir que fue el tipo de cambio, que fue el peso mexicano, pues obviamente frente al dólar, donde decayó bastante, las reservas internacionales, la inflación y el Producto Interno Bruto. En el caso de la inflación, pues
Se puede observar en el gráfico, ¿verdad?, que está acá, que en ese año pues obviamente la inflación aumentó y por ende el costo de las cosas pues iba a ser mucho más elevado que en otros años anteriores. Para el caso del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto para ese mismo año, así como se muestra en el gráfico, pues obviamente decayó, y pues al no tener este suficiente crecimiento interno bruto, pues obviamente sabemos que en una economía pues eso no funciona. Las políticas económicas implementadas para solventar y poder resolver esa crisis, principalmente como la acción 1, fueron las políticas económicas de un paquete de rescate internacional, que fue la de recibir 50.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y específicamente de Estados Unidos, donde se incluyeron préstamos en los bancos para que las personas pudieran pues obviamente tener un poder adquisitivo y poder adquirir sus cosas. La segunda acción fue los ajustes fiscales y monetarios. Se implementaron políticas fiscales donde se redujeron los gastos públicos y el aumento de los impuestos. De esta manera se podía recaudar obviamente mucho más dinero y poder generar aún mayor dinero que entrara, pero también poder controlar la inflación y de este modo pues poder estabilizar un tipo de cambio. La tercera acción que hubo en ese momento fue las reformas estructurales. Se llevaron a cabo reformas estructurales para fortalecer el sistema financiero, incluyendo la reestructuración de la banca y la implementación de regularizaciones más estrictas. Como consecuencia de estas políticas que se implementaron, se puede decir que hubo una estabilización del tipo de cambio y de las reservas. El paquete de reservas ayudó a estabilizar el tipo de cambio y a reconstruir esas reservas internacionales que ya se habían perdido. También se pudo controlar la inflación, aunque la inflación se disparó en el año siguiente, en 1995. Las políticas monetarias restrictivas lograron reducir en los años siguientes la inflación. Por otra parte, la recuperación económica. El Producto Interno Bruto sufrió una contracción significativa para el año siguiente, en 1995, pero la economía mostró una rápida recuperación en los años posteriores. Pues la tasa del crecimiento empezó a subir en el año 1996, donde ya habían pasado pues la parte más fuerte de esta crisis. La evolución de las variables luego de que se aplicara esta política pública fue que implementaron políticas, o al implementar estas políticas permitió una recuperación de las principales variables económicas. Dentro de ellos, como lo hemos nombrado, fue el tipo de cambio, la inflación, las reservas internacionales y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que mientras en una economía haya unas inflaciones altas, pues obviamente la economía no se va a mover de una manera mucho más fácil. Pues obviamente para ese consumidor, pues cada vez se le va a hacer mucho más difícil consumir. Bueno, ahora los costos de la política monetaria aplicada tuvieron varios costos. En este caso fue la recesión económica, la contracción del Producto Interno Bruto en el año 1995, que resultó una profunda recesión con aumentos en el desempleo y, por supuesto, al haber desempleo, pues la pobreza también va a aumentar en este caso. Otra fue que las altas tasas de interés pues obviamente afectan negativamente hacia las economías, pues obviamente va a afectar la inversión y el consumo de las personas en esa economía o en ese país en el que las tasas de interés pues aumenten. Y por otra parte, el impacto social. ¿Por qué se ve afectado el impacto social? Pues bueno, las políticas que se aplicaron, políticas fiscales, resultaron pues obviamente recorte en el gasto público y pues obviamente pues esta parte se ve en las personas
se ven afectadas, pues obviamente en el caso de las personas más vulnerables o de bajos recursos son quienes, pues este efecto de reducir los gastos públicos son quienes se ven más afectados. ¿Por qué? Porque obviamente por el gasto público vienen las ayudas del gobierno, ayuda a las personas más vulnerables, pues obviamente también al reducir tanto gasto público, pues obviamente pues a quienes le dan o hay servicios que el gobierno presta que en un momento de crisis pues obviamente no va a ayudar a esas personas. Entonces pues obviamente la sociedad es quien se ve afectada en esa ocasión. En conclusión, podemos decir que las políticas implementadas lograron estabilizar un poco la economía mexicana, dado que en el año 1996 otra vez el Producto Interno Bruto pues comenzó su crecimiento. Los costos en términos de recesión de la economía impactó en el ámbito social y fueron muy significativos. La crisis del tequila subraya la importancia de mantener una gestión macroeconómica prudente y una adecuada supervisión financiera para prevenir crisis similares en el futuro. Lo que nos habla sobre esta crisis del tequila, pues obviamente pues esta crisis afecta a todos los países que se encuentran cercanos a México. Por supuesto, Estados Unidos siempre ha sido una potencia y pues siempre brinda la ayuda a otros países, y en este caso también lo fue. Ayudó en este caso a México a poder salir de esa crisis financiera. Lo importante fue que las políticas públicas se aplicaron rápidamente. La reducción del gasto público fue, creo que, un punto importante para que esta crisis saliera a flote, y salió a flote pues prácticamente en año y medio, porque ya para el año 1996 pues ya se puede decir que México salió de esa crisis. Entonces sí tiene mucho que ver las políticas que aplica cada país, cada nación para las crisis económicas que viven. Entonces mientras se apliquen y se gestionen de una mejor manera, pues obviamente no va a afectar tanto a la población, que quienes siempre son más afectados pues son las personas más vulnerables, las personas de una economía baja. Entonces pues las políticas públicas y financieras, pues siempre monetarias, pues siempre tienen que estar bien planteadas e implementadas dentro de una nación. Muchas gracias, espero que les haya gustado.